Buen día a todos, el tema de hoy es contactor, ¿Para qué sirve el contactor? El contactor es un dispositivo electromecánico de conmutación eléctrica que sirve para controlar grandes potencias, manejado con bajas corrientes. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un alumbrado de un estadio donde se ocupa reflectores de gran potencia y quisiéramos controlarlo con un simple apagador un interruptor de dos vías casero, ese apagador sencillo realmente no iba a poder controlar a esas lámparas que son de gran potencia, esos reflectores. ¿Por qué? Porque son de mucha potencia. ¿Qué es lo que pasaría? Pues ese interruptor simplemente se quemaría. Entonces, para ello se ocupan otros elementos, y estos elementos son industriales, que son los famosos contactores. Los contactores tienen internamente unos platinos o conjunto de contactos abiertos que se conectan y sirven para controlar grandes potencias. Y como dice su definición, lo puede hacer con bajas corrientes o con voltajes pequeños. Por ejemplo, puede controlar alumbrado de centros comerciales, alumbrado exterior, iluminación de mucha potencia, motores, bombas, calentadores, sopladores, etcétera. Entonces, los contactores, esa es su finalidad, ¿no? Principalmente controlar un sistema de gran potencia eléctrico, ¿no? Es un sistema electromecánico. Bueno, ¿cuál es su funcionamiento? El contactor tiene una bobina y a través de esa bobina, el cual por medio de magnetismo, como electromagnetismo, cuando se energiza esa bobina, es decir, se le inyecta un voltaje en A1 y en A2, que son sus terminales, sus puntos o sus puntos de conexión. Cuando se le alimenta, la bobina lo que va a hacer es energizarse. Cuando se energiza va a traer la armadura y de esa forma sus contactos que están abiertos van a cerrar y los contactos que están cerrados van a abrir. Entonces, de esa forma es como trabaja. Entonces, cuando energizan la bobina, los contactos abiertos cierran, los contactos cerrados abren. Entonces, de esa forma es como opera. Aquí tenemos la forma o la simulación de un contactor. Este es su bobina, tiene un resorte, un mecanismo que va a traer estos contactos. Que son regularmente tres contactos de potencia, es decir, donde va conectado, en este caso particular, el motor, y hay unos contactos auxiliares. Cuando yo accione con un botón o alimente, energice esta bobina, lo que va a hacer es como un electroimán, atraer esa armadura, y al atraerla, lo que van a hacer es que estos contactos cierren al mismo tiempo, y de esa forma es como hace su funcionamiento un contactor. Por ejemplo, si yo presiono un botón, como los contactos se van a cerrar. Cuando yo, por ejemplo, y eso es cuando está energizada la bobina, si yo desenergizo la bobina, pues sus contactos se van a abrir. Cuando yo, por ejemplo, energice otra vez la bobina, pues sus contactos cierran y el motor arranca. Entonces, de esa forma es como opera o es el funcionamiento de un contactor. Su símbolo del contactor es A1 y A2 representan la bobina y serían que se conectarían aquí. A1 es esta, la bobina, A2 es esta, y aquí es donde nosotros vamos a controlar estos contactos abiertos. En teoría, si no nosotros conectáramos un motor, lo alimentáramos y no energizáramos esta bobina, nunca lo vamos a poder arrancar. ¿Por qué? Porque estos contactos van a estar abiertos hasta que se energice esta bobina. Esos contactos se van a cerrar, obviamente porque va a por el magnetismo va a atraer la armadura y va a cerrar esos contactos, y de esa forma va a arrancar el motor. Entonces, A1 esa es la bobina, y 1, 2 es esto que está aquí, es 1, 2, 3 y 4, 3 y 4, que es donde va la potencia, 5 y 6, 5 y 6, esos son los elementos del bloque principal. Tiene también contactos auxiliares, esos igual funcionan cuando energiza la bobina, cierran. Por ejemplo, los contactos auxiliares cierran, los que normalmente abiertos cierran, los normalmente cerrados abren. Entonces, eso pasa cuando se energiza la bobina. También se le puede acoplar un módulo auxiliar en el contactor. En los contactores se le puede acoplar un módulo auxiliar si yo quisiera tener más contactos. Por ejemplo, vean el símbolo. Este símbolo tiene 1, 2, 3, 4 contactos auxiliares. Es decir, independientemente de los contactos del módulo principal de fuerza, también se le pueden poner más contactos adicionales, y esto se compra y se acopla con el contactor. Ahorita vamos a ver la imagen. Entonces,
¿Qué significa eso? Por ejemplo, 3 y 4 significa que son contactos normalmente abiertos. Vean esto, 3 y 4 es normalmente abierto y está abierto el contacto auxiliar. Aquí hay otro, aquí hay otro, 3 y 4 está abierto, 3 y 4 está abierto. Por eso están abiertos y es lo que significa 3 y 4. 3 y 4 y 1 y 2 significa normalmente cerrado. Aquí, por ejemplo, este contacto está cerrado y tiene 1 y 2. 1 y 2. Y bueno, ¿qué significan los primeros números? Es decir, bueno, los primeros números son el número de contactos que existen. En este caso son 4. 1, 2, 3 y 4 contactos, ¿sale? Entonces son 4 contactos auxiliares, por eso el primer número representa eso. Contacto 1, se pone 2, contacto 2, contacto 3 y contacto 4. Independientemente si está normalmente abierto, tiene una numeración o un seguimiento. Ahora, ¿cómo distingo cuando es normalmente abierto y normalmente cerrado? Como lo dije, 3 y 4 es el segundo número, 3 y 4 es abierto, 3 y 4 es abierto, y normalmente cerrado es 1 y 2, 1 y 2. De esa forma es como yo distingo los contactos. Este se acopla a un contactor. Ejemplo es esta parte. Este es el contactor. Tiene sus contactos principales que van en el diagrama de control, en el sistema de control, el circuito perdón, el sistema de fuerza, y estos van en el circuito de control y son adicionales. Aquí, por ejemplo, está este contactor y se le agregaron más contactos. Aquí este es el 5, 6, contacto 6, contacto 7 y contacto 8, que son los primeros números. Los números, los segundos números, que es 3 y 4, quiere decir que es abierto, 3 y 4 abierto, 1 y 2 es cerrado, 1 y 2 es normalmente cerrado, y 3 y 4 abierto. Y de esa forma es como yo distingo cuando son contactos auxiliares, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Bueno, la operación del contactor, como su nombre lo dice, el contactor es un dispositivo electromecánico de conmutación eléctrica que sirve para controlar grandes potencias manejadas con bajas corrientes. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, este contactor tiene una bobina y esa bobina se puede controlar con corriente alterna, 127 volts, 220, y por ejemplo, no sé si ven este contactor aquí en su bobina A1 y A2, dice que es voltaje de corriente directa y es a 24 volts. Para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este motor, este es el contactor, sus contactos en que van en el motor, para que se puedan cerrar. Este motor no se puede arrancar a menos que se energice esta bobina, que es KM1, esta es su nomenclatura, KM1, KM1, bobina A1 y A2. Entonces, si ustedes observan, está conectado, o este circuito, esta bobina se va a energizar con 127 volts, porque es una fase y un neutro. Cuando yo energice la bobina, cierran sus contactos y arranca el motor. Si yo desenergizo la bobina, se abren los contactos, se energizo, cierran los contactos. Este motor trabaja a 220 porque están conectados a las tres fases y trabaja a 220 volts. Pero se está controlando con una bobina de 127 volts porque tiene fase y neutro. Entonces 127 volts en corriente alterna. Ahora, por ejemplo, este mismo motor tiene una bobina, pero esa bobina se va a alimentar a 220 volts. Es el mismo motor a 220 conectado en una red trifásica a 220 en las líneas. ¿Y qué pasa cuando yo energizo la bobina? Esta bobina es de 220 volts. Hace rato lo alimentaron a 127. ¿Y por qué es 220? Porque está conectado en la línea 1 y en la línea 2. Entonces, esta bobina está controlando a un motor trifásico de 220, pero alimentado a 220 volts. Ahora, por ejemplo, tenemos este motor que trabaja a 440, ya esta alimentación es a 440. Cuando yo energizo, su bobina es a 440, es decir, yo aquí alimento a 1 y a 2 con dos líneas y es a 440. Vean la diferencia, nada más es la bobina. El contactor funciona y la bobina es la diferencia. Bueno, ¿por qué se dice que el contactor se puede controlar grandes potencias, con grandes elementos de potencias con voltajes pequeñitos? Bueno, por ejemplo, este contactor está conectado a la red eléctrica a 220 volts, opera, tiene su contactor, pero ¿qué pasa si yo tengo ese mismo contactor, tiene una bobina, pero no de 220, no de 127, sino que tiene una bobina de 24 volts de corriente directa?
ya no es alterna. Este es un contactor híbrido, es decir, se controla con corriente directa, ¿sí? A diferencia. Entonces, este obviamente tiene que ir conectado a una fuente de alimentación que va a convertir de corriente alterna a corriente directa de 127 en su entrada a 24 volts de corriente directa a su salida, y de esa forma vamos a alimentar a esta bobina, y esta bobina le pertenece a este contactor. Cuando yo mande el pulso, ya energice, pues simplemente vamos a arrancar el motor de esa forma con una bobina de 24 volts de corriente directa. Estamos controlando a este contactor que su sistema de potencia está conectado a la alimentación, que es 220 volts. De igual forma, ahora por ejemplo tenemos un contactor, pero este ahora tiene una bobina de 12 volts, es decir, es una bobina no peligrosa. Bueno, el mando, el control de mando, aquí es donde se automatiza, es no peligroso, es 12 volts de corriente directa, no es peligroso, y de esa forma tú controlas a un motor que trabaja a 220 volts. Obviamente hay que llevar una fuente, y ahora la fuente se alimenta a 127 volts, su salida es en corriente directa, es a 12 volts, y esta bobina de este contactor se alimenta con 12 volts de corriente directa. Entonces, pues simplemente yo energizo la bobina y cierro el contacto, cierran sus contactos y arranca el motor. Entonces, de esa forma opera un contactor. Por eso la definición de que un contactor es un dispositivo electromecánico de conmutación eléctrica que sirve para controlar grandes potencias manejadas con bajos voltajes. Y es a través de la bobina A1 y A2. Como les decía, por ejemplo, nos indica que es su bobina es a 24 volts de corriente directa, y este es a 127. Y bueno, de esa forma es como controlamos. La bobina, aquí es donde cambia. El sistema de potencia es a 220, 440, pero lo podemos controlar con una bobina en su mismo interior, con una bobina ya sea de voltajes de 12 volts, 24 volts en corriente directa, 36 volts, o bien en corriente alterna 127, 220, 440, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es lo bonito de un contactor, y es la forma de uso, ¿no? En particular, ¿no? Bueno, en general, pues el contactor es un elemento versátil, es un elemento de conmutación y es un elemento electromecánico. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.